16 años. La edad media del soldado que combatió en Normandía encuadrado en la 12ª División SS Panzer Hitlerjugend durante el verano de 1944. 16 años. La edad en que un europeo de hoy estudia matemáticas, discute de fútbol y aprende a conducir. La edad en que aquellos chicos alemanes pararon en seco el avance de veteranos canadienses, curtidos en el norte de África y en Italia, infligieron miles de bajas, sostuvieron durante semanas un frente que el mando aliado esperaba romper en horas, y murieron por decenas de miles en el barro de Francia, convencidos de que morían por algo sagrado. No eran soldados a los que se había dado un fusil. Eran niños a los que se había dado una identidad. Y esa diferencia lo explica todo. Para entender lo que fue la Hitlerjugend, ese hay que entender primero lo que fue la Hitlerjugend a secas. Las juventudes hitlerianas no eran una organización paramilitar en el sentido convencional del término. Eran un sistema total de transformación humana diseñado para producir un tipo de alemán que no había existido antes. Fundada en 1922 como sección juvenil del Partido Nacional Socialista, reorganizada y masificada bajo la dirección de Baldur von Schirach después de la toma del poder en enero de 1933, la Hitlerjugend tenía un objetivo que sus propios ideólogos enunciaban sin ambigüedad y sin vergüenza en sus publicaciones oficiales. No crear buenos alemanes, crear un alemán nuevo. Un hombre que no conociera la duda, que no comprendiera la derrota como posibilidad real, que identificara su existencia personal con la existencia del Reich, hasta el punto de que la distinción entre ambas desapareciera por completo. Un hombre cuya lealtad no fuera una decisión, sino una condición biológica instalada antes de que pudiera cuestionarla. El sistema era total porque era continuo. No había escapatoria temporal ni espacial dentro de la Alemania nazi. El niño alemán de 10 años entraba en el Deutsches Jungvolk, la sección más joven de la organización. A los 14 pasaba a la Hitlerjugend propiamente dicha, donde permanecía hasta los 18. Las chicas seguían un camino paralelo en el Jungmädelbund y posteriormente en el Bund Deutscher Mädel. La afiliación era formalmente voluntaria hasta diciembre de 1936, cuando la ley de las juventudes hitlerianas la convirtió en obligatoria para todos los alemanes entre 10 y 18 años. No afiliarse equivalía a exclusión social, problemas laborales para los padres y progresivamente intervención directa de las autoridades del partido. En la práctica, para 1938, la no pertenencia había dejado de ser una opción real para la mayoría de las familias alemanas, salvo las que estaban dispuestas a asumir consecuencias graves. Para 1939, la organización contaba con 8.700.000 miembros inscritos. Una generación entera había crecido sin otra referencia de identidad colectiva que el movimiento, sin partidos políticos alternativos, sin iglesias con autoridad real sobre los jóvenes, sin organizaciones juveniles rivales que pudieran ofrecer una pertenencia diferente. La Hitlerjugend lo era todo. Los campamentos de verano en los bosques bávaros, con las noches alrededor del fuego y los cantos que hablaban de sangre y tierra. Los desfiles con antorchas en las ciudades, los concursos de tiro, orientación y atletismo que competían en seriedad con los deportes escolares. Los cursos de primeros auxilios, navegación y topografía que les daban la sensación de aprender cosas de hombres de verdad. La camaradería real, genuina, que nacía de compartir el mismo esfuerzo físico y la misma intemperie con los chicos del pueblo o del barrio. El sistema envolvía al niño desde los 10 años y no lo soltaba. Lo que producía ese sistema no era exactamente fanatismo, en el sentido vulgar de una emoción incontrolada que podía apagarse con la razón. Era algo más parecido a una certeza estructural instalada en capas demasiado profundas para ser alcanzadas por el argumento. El Reich era eterno. La raza alemana era superior. La deuda con los caídos en la Gran Guerra exigía venganza y victoria. El sacrificio por el Führer era el sentido más alto al que podía aspirar una vida humana. Estas no eran proposiciones que los jóvenes de la Hitlerjugend debatían o evaluaban contra alternativas. Eran el suelo bajo sus pies. No se discute el suelo. No se le pide que justifique su existencia. Simplemente está ahí y uno camina sobre él. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, entendió antes que nadie lo que eso significaba en términos militares específicos. Una generación que había crecido completamente dentro de ese sistema no necesitaba ser adoctrinada para combatir. Ya lo estaba, con una profundidad y una consistencia que ningún programa de instrucción militar
podía producir en adultos. Solo necesitaba estructura, armamento técnico y un enemigo al que apuntar. El resto estaba hecho desde los 10 años. La idea de crear una división SS formada exclusivamente por miembros de la Hitlerjugend nació en los despachos de Himmler durante el verano de 1942, en el momento exacto en que la guerra en el frente oriental empezó a mostrar su verdadera naturaleza, con una claridad que ya no podía ser negada por ningún análisis optimista. Stalingrado no había caído todavía, pero las señales estaban ahí para quien quisiera leerlas. Las bajas de la Wehrmacht y las Waffen-SS en el frente del Este eran astronómicas. Entre junio de 1941 y diciembre de 1942, el ejército alemán había sufrido más de 1.200.000 bajas mortales solo en el frente soviético. Las divisiones que habían cruzado el Pripyat con equipos completos en el verano de 1941 regresaban a Alemania para reabastecerse con un tercio de sus efectivos originales. El sistema de reemplazos convencional, que reclutaba hombres de entre 18 y 45 años con criterios médicos y de aptitud razonablemente rigurosos, no podía cubrir esa sangría. Y había una reserva humana disponible de millones de jóvenes entre 15 y 17 años perfectamente organizados, físicamente entrenados con años de ejercicio sistemático y psicológicamente preparados por más de una década de adoctrinamiento continuo para creer que morir por el Führer y por el Reich era no solo aceptable sino deseable, el destino más glorioso al que un joven alemán podía aspirar en la historia. El 6 de junio de 1942, exactamente 2 años antes del día D, en una coincidencia de calendario que Himmler encontró simbólicamente satisfactoria, el Reichsführer SS ordenó la creación formal de la 12ª División SS Panzer Hitlerjugend. El mando recayó sobre el Brigadeführer Fritz Witt, un oficial de 35 años cuya trayectoria resumía todo lo que las Waffen-SS habían sido desde 1939. Veterano de las campañas de Polonia, donde las unidades SS habían participado en masacres de civiles documentadas. Veterano de la campaña de Francia en 1940, donde había mandado unidades de choque que rompieron las líneas francesas en el Somme. Veterano del frente griego y de los primeros 2 años de combate en el frente oriental, donde la Leibstandarte SS Adolf Hitler, la división a la que Witt había pertenecido, había acumulado un expediente de victoria militar y de crimen de guerra en proporciones que los juicios de Nuremberg no llegaron a procesar completamente. Witt era competente, duro, querido por sus hombres con el tipo de lealtad que solo genera el oficial que comparte el peligro en primera línea. Había visto lo que la guerra hacía a los hombres en 3 años de combate continuo. Ahora su trabajo era tomar a niños y convertirlos en ese tipo de hombres en el menor tiempo posible. El reclutamiento comenzó en el otoño de 1942, con una velocidad que reflejaba la urgencia del proyecto. Las convocatorias recorrieron Alemania, Austria, los Sudetes incorporados en 1938 y los territorios del Reich en el oeste. Se pedían voluntarios nacidos en 1926, con 17 años cumplidos o por cumplir, buena condición física certificada, pertenencia activa a la Hitlerjugend y un expediente de carácter que los responsables locales del partido debían validar. La respuesta fue masiva. En las primeras semanas, decenas de miles de jóvenes se presentaron en los centros de reclutamiento. La división estaba sobresuscrita antes de que comenzara el primer día de entrenamiento formal. Las razones por las que se apuntaban son una de las preguntas históricas que los investigadores han debatido con más cuidado y con menos consenso definitivo, porque las respuestas resultan igualmente incómodas para los que quieren ver a esos chicos solo como víctimas de un sistema y para los que los quieren ver solo como perpetradores de crímenes. Una parte de la respuesta es sociológica y bastante directa. En la Alemania de 1942, el entorno social, familiar y comunitario hacía que no apuntarse fuera prácticamente impensable para la mayoría de los jóvenes que reunían los requisitos. Los padres presionaban, los maestros señalaban, los vecinos observaban, el partido registraba y recordaba. Negarse equivalía a señalarse a uno mismo y a la familia entera como desleales al Reich, con consecuencias que en ese año podían ir desde la exclusión de cualquier posibilidad laboral y educativa hasta el arresto de algún familiar por motivos que siempre podían encontrarse si se buscaban. El contexto no dejaba mucho espacio para la negativa, pero otra parte de la respuesta
es más difícil de acomodar en una narrativa cómoda. Muchos genuinamente querían ir. Habían crecido con la guerra como telón de fondo glorioso en todos los canales posibles de comunicación. Sus hermanos mayores servían en el frente oriental y regresaban de los permisos con medallas de hierro y relatos que la distancia y el orgullo hacían más heroicos de lo que habían sido. Los noticiarios del Deutsche Wochenschau que se proyectaban en cada cine alemán antes de cada película mostraban columnas de blindados avanzando por estepas interminables y ciudades capturadas con sus banderas arriadas. Los profesores hablaban del destino histórico de la juventud alemana. Los libros de texto describían a los caídos en combate como los más honrados de todos los alemanes. La guerra era aventura, honor, camaradería y destino. Y la Hitlerjugend SS era la élite dentro de la élite, la unidad donde los mejores jóvenes del Reich iban a escribir la página más brillante de la historia alemana del siglo XX. Siegfried Müller, que se alistó en la división con 17 años en 1943 y combatió en Normandía como artillero de un carro Panzer IV, lo describiría 4 décadas después con una honestidad que sus contemporáneos raramente alcanzaron en público. Müller declaró en una entrevista recogida por el historiador alemán Gerhard Rempel en 1987: «Yo quería ir. Todos queríamos ir. Ninguno de nosotros sabía lo que era la guerra real. No la guerra de verdad, con el olor y el frío y los muertos que no se recogen durante días. Pensábamos que íbamos a hacer lo que habíamos hecho en los campamentos de la Hitlerjugend, pero con armas de verdad y contra un enemigo real y con las medallas al final. Éramos idiotas. Éramos niños que creían que la guerra era como los ejercicios nocturnos en el bosque de Turingia, pero con más adrenalina y más gloria». El campo de entrenamiento principal de la división se estableció en Beverloo, en la Bélgica ocupada, en la primavera de 1943. Fue en Beverloo donde la división recibió el carácter definitivo que la haría diferente de cualquier otra formación del ejército alemán, y donde tuvo lugar la decisión más determinante de toda su historia operativa, la elección del oficial que la formaría desde la base y le daría su doctrina de combate. El Obersturmbannführer Kurt Meyer llegó a Beverloo en los primeros meses de 1943 con una reputación que precedía a su presencia física en varios días. Meyer tenía 33 años y había servido en la división Leibstandarte SS Adolf Hitler desde las primeras horas de la guerra en Polonia. Era conocido en todo el cuerpo de oficiales de las Waffen-SS por un apodo que resumía su filosofía entera, Panzer Meyer, y por una serie de episodios que circulaban de cuartel en cuartel y que los oficiales jóvenes contaban con una mezcla de admiración genuina y algo que en otro contexto se habría llamado miedo. En los Balcanes, cuando sus hombres dudaban ante una posición griega bien defendida en el paso de Klísura, Meyer sacó una granada de fragmentación, la activó y la lanzó rodando por el suelo detrás de sus propios soldados. La elección era simple: o avanzáis o la granada os mata a vosotros. Los hombres avanzaron. Meyer tomó la posición. Detrás de esa leyenda que sus admiradores repetían como prueba de genio militar, había un expediente que los tribunales de posguerra documentarían con detalle y que los historiadores han analizado desde entonces. En Polonia, en 1939, bajo el mando de unidades de las que Meyer formaba parte, se habían cometido ejecuciones de civiles. En Grecia, sus unidades habían ejecutado prisioneros de guerra en al menos una ocasión documentada en el pueblo de Klísura. En el frente del este, la Leibstandarte había participado en masacres que formaban parte del patrón sistemático de crímenes de guerra de las Waffen-SS en ese teatro de operaciones, un patrón que los juicios de Nuremberg establecieron como política y no como exceso individual. Meyer no era una anomalía dentro de ese sistema. Era uno de sus productos más eficientes. Este era el hombre al que Himmler y Witt entregaron la formación de 17.000 adolescentes alemanes. Meyer diseñó el programa de instrucción en Beverloo con una coherencia brutal que partía de un diagnóstico correcto. Los reclutas tenían cuerpos excelentes, condición física superior a cualquier recluta convencional, resultado de años de entrenamiento sistemático en la Hitlerjugend. Tenían motivación ideológica más allá de cualquier parámetro medible en una unidad convencional. Tenían cohesión de grupo construida durante años de campamentos y actividades compartidas. Lo que les faltaba era endurecimiento real, la capacidad específica de funcionar con precisión bajo el fuego enemigo, de tomar decisiones correctas en fracciones de segundo, cuando el terror es tan físico
que el cerebro intenta apagarse, de seguir avanzando cuando el hombre que estaba a 1 metro a la derecha acaba de recibir un impacto de metralla en la cabeza y los restos están en tu uniforme. Meyer se lo dio con métodos que cualquier código de conducta militar moderno habría calificado sin duda como abuso. Los reclutas dormían 4 horas. Marchaban 20 kilómetros con equipo completo antes del desayuno. Hacían ejercicios de combate con munición real, no con cartuchos de fogueo, porque Meyer consideraba que el entrenamiento con fogueo enseñaba al soldado a no tener miedo de los disparos, lo cual era exactamente lo contrario de lo que necesitaba aprender. Los vehículos blindados maniobran a plena velocidad sobre trincheras ocupadas por reclutas tendidos en el suelo para enseñarles a permanecer inmóviles cuando varias toneladas de acero pasaban a centímetros de sus cabezas. Las granadas reales se lanzaban a distancias que cualquier manual de seguridad habría considerado inaceptables. Las bajas en entrenamiento fueron significativas y documentadas. Varios reclutas murieron en accidentes durante los ejercicios. Meyer lo consideraba parte inevitable del proceso. Un soldado que no había aprendido a controlar su propio cuerpo bajo presión extrema moriría en su primer combate real de todas formas, y su muerte sería más cara porque arrastraría a otros. Pero el entrenamiento físico era solo la mitad del proyecto. La otra mitad, tan sistemática y tan deliberada como la primera, era la construcción de una identidad militar que hiciera a esos chicos psicológicamente capaces de hacer cosas que sus propias familias y su propia cultura previa a la Hitlerjugend habrían calificado como imposibles. Cada elemento del programa de Beverloo reforzaba la idea de que los soldados de la Hitlerjugend SS eran diferentes en naturaleza, no solo en grado, de cualquier otra unidad del ejército alemán. Los primeros alemanes formados completamente dentro del sistema nacional socialista desde la infancia. No soldados que habían llegado al nazismo desde fuera y lo habían adoptado como adultos, como la mayoría de los hombres de la Wehrmacht, sino hombres para los que el nazismo era el único mundo que habían conocido desde los 10 años, para los que el Reich no era un gobierno al que se debía lealtad, sino el entorno natural de toda existencia posible, como el oxígeno o la gravedad. El resultado de ese proceso combinado era una unidad con características militares que los oficiales aliados no habían encontrado antes en el frente occidental y que describirían en sus análisis posteriores con una mezcla de respeto profesional y perturbación, que los informes oficiales no siempre lograban ocultar completamente. Soldados que no cedían terreno aunque hacerlo fuera la decisión tácticamente correcta, y todos los manuales de combate lo recomendaran. Soldados que contraatacaban en condiciones en que cualquier otra unidad, incluidas las mejores unidades veteranas aliadas, se habrían replegado para consolidar posiciones. Soldados con una tolerancia al dolor propio y a la muerte ajena que sus propios mandos SS describían como excepcional incluso para los estándares de las Waffen-SS, y soldados con una propensión a ejecutar prisioneros, a no respetar las convenciones de Ginebra, a tratar al enemigo capturado como un obstáculo logístico en lugar de como un ser humano con derechos, que no era un accidente ni una anomalía, sino la consecuencia directa y predecible de lo que se les había instalado en Beverloo y antes de Beverloo en los campamentos de la Hitlerjugend. En enero de 1944, la división está lista para ser desplegada. 15.600 hombres con una edad media de 18 años y una edad mínima real, no declarada, de 15 en algunos casos. El armamento es de primer nivel por los estándares de la Wehrmacht en ese momento. 200 carros de combate entre Panzer IV con cañón largo de 75 milímetros y los nuevos Panzerausführung A, cuyo blindaje frontal de 80 milímetros inclinado a 55 grados era prácticamente invulnerable al cañón de 75 milímetros de baja velocidad inicial del Sherman, aliado a cualquier distancia normal de combate. Cazacarros Marder III y Jagdpanzer IV. Artillería remolcada de 105 y 150 milímetros. Infantería mecanizada sobre semiorugas. SDK FZ 251. Morteros pesados de 120 milímetros. Ingenieros, señales, apoyo logístico. Una división blindada completa en papel, comparable en términos de orden de batalla a cualquier formación Panzer de élite del ejército alemán. La diferencia era que los hombres dentro de ese equipamiento tenían 16 años. Los trasladan a Francia en los primeros meses de 1944, a Normandía, a la región entre Caen y Falaise, las llanuras agrícolas normandas con sus campos de trigo y sus huertos de manzanos y sus pueblos de piedra gris,
que en pocos meses se convertirán en el escenario de la batalla terrestre más intensa del frente occidental desde el Somme en 1916. Allí esperan. Realizan ejercicios finales de integración. Los oficiales de Estado Mayor trabajan sobre los mapas de posibles zonas de desembarco y elaboran planes de contraataque para los diferentes escenarios. El mando alemán en el oeste, dividido entre el mariscal Erwin Rommel, que quiere los Panzer cerca de las playas para golpear el desembarco en las primeras horas, y el mariscal Gerd von Rundstedt, que quiere mantenerlos en reserva central para una respuesta flexible, una vez identificado el esfuerzo principal aliado, no ha resuelto el debate. Los Panzer de la Hitlerjugend permanecen en reserva, demasiado lejos de cualquier playa para actuar en las horas críticas del primer día. El 6 de junio de 1944, a las 6:30 de la mañana, hora central europea, los aliados desembarcan en 5 playas de Normandía. Operación Overlord. 156.000 hombres el primer día, 5.000 barcos de todos los tipos, 12.000 aviones. El mayor esfuerzo militar combinado de la historia humana hasta ese momento, concentrado en una franja de 80 kilómetros de costa normanda, entre la desembocadura del Orne al este y la península de Cotentin al oeste. En las primeras horas del desembarco, la Hitlerjugend SS permanece inmóvil en sus posiciones de reserva. La orden de moverse no llega hasta bien entrado el día, y la razón de ese retraso es uno de los episodios más debatidos de toda la campaña de Normandía en términos de su impacto estratégico potencial. Hitler duerme en el Berghof cuando llegan las primeras informaciones del desembarco. Sus ayudantes, aterrados por las consecuencias de despertarle con noticias que luego pudieran resultar equivocadas, no lo hacen hasta las 10 de la mañana. Cuando finalmente es informado, su primera reacción es de escepticismo. Cree que se trata de una operación de distracción, que el desembarco principal vendrá en el paso de Calais, donde el mando alemán ha estado esperando durante meses, engañado magistralmente por la Operación Fortitude, el elaborado plan de decepción aliado que utilizó actores dobles, transmisiones de radio falsas y un ejército fantasma inexistente con Patton al mando para convencer a los alemanes de que Normandía era el señuelo y Calais el objetivo real. Las divisiones Panzer en reserva, incluyendo la Hitlerjugend, no pueden moverse sin autorización directa de Hitler, y Hitler no da esa autorización hasta las 4 de la tarde del 6 de junio. Para entonces, los aliados llevan casi 10 horas en tierra, la ventana crítica en que los Panzer habrían encontrado a las fuerzas aliadas más vulnerables, mientras luchaban por superar las playas, y antes de que pudieran establecer una cabeza de playa consolidada con artillería y cobertura antitanque, se ha cerrado. Cuando finalmente se mueven, los primeros elementos de la Hitlerjugend alcanzan las posiciones al norte de Caen en la madrugada del 7 de junio. El adversario principal en ese sector es la tercera división de infantería canadiense, que había desembarcado en Juno Beach la mañana anterior con el objetivo asignado de tomar Caen ese mismo día, y avanzaba hacia el interior con una velocidad que amenazaba con hacer colapsar la línea defensiva alemana entera en el sector oriental del desembarco. Los canadienses eran tropas bien entrenadas, motivadas y en algunos casos con experiencia real de combate en Italia y en el norte de África. Esperaban encontrar resistencia de infantería alemana y posiblemente de algunos carros aislados. No esperaban encontrar una división Panzer SS completa con 200 carros operativos. El primer choque importante ocurre en el pueblo de Auty, al norte de Caen, la tarde del 7 de junio. El regimiento de fusileros de la reina de la ciudad de Winnipeg avanza por las carreteras normandas en formación de marcha, cuando los Panzer IV de la primera compañía del 25 Regimiento, S. Panzergrenadier, emergen de los setos que bordean los caminos. El combate es corto y de una brutalidad que los supervivientes canadienses describirán en sus declaraciones posteriores con una precisión que el tiempo no suaviza. Los canadienses son rechazados con bajas severas. 18 soldados son capturados. Ninguno de los 18 llega vivo al día siguiente. Son ejecutados durante la tarde y la noche del 7 de junio en el propio pueblo y en sus inmediaciones. Algunos reciben un disparo en la nuca. Algunos son aplastados deliberadamente bajo las orugas de los carros de combate. Los cuerpos son encontrados cuando los aliados recuperan el terreno días después. Las investigaciones canadienses posteriores, que comienzan en julio de 1944 sobre el terreno y continúan formalmente después de la guerra, identifican la unidad responsable,
reconstruyen la secuencia de los hechos con el testimonio de soldados alemanes capturados en diferentes momentos de la campaña, y documentan este primer episodio como parte de un patrón que se repetirá a lo largo de toda la batalla de Normandía. En paralelo y a pocos kilómetros, en las horas siguientes, ocurre el episodio que definiría la percepción histórica de la división durante décadas y que llevaría a su comandante más conocido ante un tribunal de crímenes de guerra. El Abbaye d'Ardenne es un monasterio medieval situado en las afueras del norte de Caen, con una torre de observación que ofrecía vistas panorámicas del campo de batalla y muros de piedra de 1 metro de grosor que lo hacían natural como puesto de mando. Kurt Meyer, recién llegado al frente y evaluando la situación táctica en tiempo real, lo eligió como cuartel general personal en las primeras horas del 7 de junio. Desde allí dirigió los primeros combates de la división, coordinando los movimientos de sus batallones Panzer y Panzergrenadier con la velocidad y la agresividad que eran su firma táctica reconocible. El 7 y el 8 de junio, al menos 18 soldados canadienses capturados fueron llevados al jardín interior del monasterio y ejecutados. Los testimonios de varios soldados alemanes presentes en diferentes momentos, recogidos en las investigaciones canadienses de posguerra entre 1945 y 1946, son contradictorios en algunos detalles concretos pero consistentes en el patrón general. Los prisioneros eran llevados al jardín. Eran interrogados brevemente por un oficial. Luego eran ejecutados. Algunos testimonios situaban a Meyer en el edificio o en el jardín durante algunas de las ejecuciones. Ningún testimonio lo mostraba disparando personalmente a ningún prisionero. La pregunta de si Meyer ordenó las ejecuciones directamente, si las toleró conscientemente sin ordenarlas, o si ocurrieron fuera de su conocimiento inmediato en un momento de caos operativo, es una que los historiadores militares han debatido durante décadas con posiciones divergentes y sin una respuesta que todos acepten. Lo que no se debate es el resultado. 18 hombres capturados, desarmados y sin posibilidad de resistencia, fueron ejecutados en el jardín de un monasterio medieval normando en las primeras 48 horas de la batalla, por soldados que en su mayoría tenían 17 años y llevaban menos de 2 días en su primer combate real de sus vidas. Piensa en lo que eso significa. No eran veteranos endurecidos por 3 años de combate en el frente del Este, donde las atrocidades de ambos bandos habían erosionado progresivamente cualquier línea entre combate legítimo y crimen de guerra hasta hacerla irreconocible. Eran chicos que 48 horas antes habían estado durmiendo en sus posiciones de reserva en la campiña normanda y que ahora, en su primera experiencia real de lo que era matar y ver morir, ejecutaban prisioneros desarmados con la misma naturalidad con que habían aprendido a disparar contra blancos en los campos de tiro de Beverloo. La brutalidad no era un residuo de la guerra larga, era algo que traían consigo desde el primer día, algo que había sido instalado en ellos con la misma precisión y la misma intencionalidad que las técnicas de manejo del Panzer o la doctrina de fuego y movimiento. El mando aliado tardó días en comprender con exactitud con qué estaba combatiendo en ese sector. Los primeros informes de inteligencia que describían a la Hitlerjugend como una división formada principalmente por adolescentes de 17 años fueron recibidos con escepticismo genuino por algunos oficiales de Estado Mayor que tenían dificultades para reconciliar esa información con la ferocidad del combate que sus unidades reportaban al norte de Caen. El escepticismo desapareció progresivamente ante la acumulación de evidencia. Para mediados de junio, el cuartel general del Segundo Ejército canadiense había circulado un memorándum de inteligencia que describía a la Hitlerjugend SS como la unidad más peligrosa del orden de batalla alemán en el sector, no por superioridad en material, donde los Panthers eran claramente mejores que los Sherman, pero no en proporciones insuperables, sino por su disposición a combatir en condiciones en que otras unidades, incluso las mejores unidades veteranas alemanas, habrían solicitado permiso para retirarse o habrían iniciado negociaciones de rendición. La batalla ante Caen entró en un patrón que duraría 5 semanas y consumiría hombres y material de ambos bandos en cantidades que los planificadores aliados no habían anticipado en sus estimaciones más pesimistas. Los aliados, con su superioridad aérea aplastante que hacía imposible cualquier movimiento de blindados alemanes durante las horas de luz sin exponerse a la destrucción desde el aire. Los cazabombarderos Hawker Typhoon británicos con sus cohetes de 60 libras y los Republic P-47 Thunderbolt americanos con sus cañones de 20 milímetros dominaban el cielo normando de amanecer a anochecer
y destruían cualquier columna que se moviera en carretera abierta. Los Panzer de la Hitlerjugend solo podían reposicionarse de noche, avanzando sin luces por caminos secundarios mientras los navegadores usaban brújulas y mapas a la luz filtrada de una linterna cubierta con el pulgar. Durante el día se ocultaban bajo los manzanos y los robles normandos, cubiertos con redes de camuflaje y ramas cortadas, esperando inmóviles mientras los motores de los aviones llenaban el cielo que ya no les pertenecía. La aritmética del combate en tierra era más compleja y menos favorable a los aliados de lo que los números generales sugerían. Un Panther podía destruir un Sherman a 2000 metros de distancia, con un único impacto en el glacis frontal. Un Sherman necesitaba acercarse a menos de 300 metros y encontrar el ángulo exacto de disparo para penetrar el blindaje lateral de un Panther, con la versión de 76 milímetros de alta velocidad inicial de su cañón, la variante mejorada que los americanos introdujeron progresivamente en el verano y el otoño de 1944. La versión estándar de 75 milímetros de baja velocidad inicial, que era la que equipaba la mayoría de los Sherman en junio, prácticamente no podía penetrar el blindaje frontal de un Panther a ninguna distancia útil. Los mandos aliados habían calculado la ecuación con la frialdad que exige la planificación a gran escala. Perdían 3 o 4 Sherman por cada Panther destruido en condiciones normales de combate, pero tenían 10 Sherman de repuesto por cada Panther alemán en el teatro de operaciones, y las fábricas americanas estaban produciendo más a una tasa que la industria alemana no podía igualar ni en sus mejores previsiones. La guerra de desgaste favorecía irremediablemente al lado con más para desgastar. Los alemanes lo sabían. Seguían combatiendo. Fritz Witt no vivió para ver esa ecuación resolverse. El 14 de junio de 1944, proyectiles del bombardeo naval aliado alcanzaron su puesto de mando en las afueras de Caen. Los cruceros y destructores aliados en el Canal de la Mancha disparaban con regularidad contra coordenadas identificadas como centros de mando y de concentración de tropas alemanas, a menudo sin observación directa del impacto, por corrección desde aviación o desde puestos de observación terrestres. Una salva alcanzó el edificio donde Witt estaba consultando mapas con su Estado Mayor. Witt recibió el impacto directo de una esquirla de proyectil de artillería naval. Murió en el acto. Tenía 36 años y era el oficial de mayor rango de las Waffen-SS, muerto en combate durante toda la campaña de Normandía. Su sustituto fue, sin ninguna sorpresa para nadie en la cadena de mando, Kurt Meyer. Con 33 años, Meyer se convirtió en el Brigadeführer más joven de la historia de las Waffen-SS. El hombre que había entrenado a aquellos adolescentes en los campos de Beverloo tomaba ahora el mando de la división en el momento más crítico de su existencia operativa, julio de 1944. La batalla de Caen entra en su fase más destructiva y más costosa para ambos bandos. Las ciudades y los pueblos de Normandía, que en la primavera habían sido lugares de vida civil normal, bajo la ocupación alemana son ahora ruinas. Caen misma, la ciudad medieval con su abadía de los hombres y su abadía de las mujeres construidas por Guillermo el Conquistador, es bombardeada por la aviación aliada el 7 de julio, en una operación que destruye el centro histórico y mata a varios miles de civiles franceses que no habían conseguido o querido evacuar antes del bombardeo. La discusión sobre si ese bombardeo era militarmente necesario para la toma de Caen o fue un error de proporciones desproporcionadas que destruyó una ciudad que, de todas formas, habría caído. Sin él, es una de las que los historiadores de la campaña normanda no han cerrado en 80 años. El 18 de julio, el mando aliado lanza la Operación Goodwood, el mayor ataque concentrado de carros de combate de la historia del ejército británico hasta esa fecha. 718 tanques distribuidos en 3 divisiones blindadas, el 11º cuerpo blindado, el 7º y el 4º, avanzan hacia el sur del Canal del Orne, en una formación que cubre varios kilómetros de frente. El objetivo estratégico del general Bernard Montgomery era o bien romper el frente alemán directamente y alcanzar las llanuras al sur de Caen, donde la superioridad numérica aliada en blindados podría operar sin las limitaciones del terreno de Bocage, o bien, si la ruptura no se conseguía, atraer hacia el sector británico todas las reservas Panzer alemanas disponibles y aliviar así la presión sobre el sector americano al oeste, donde la Operación Cobra estaba siendo planificada para las semanas siguientes. Lo que los planificadores aliados habían estimado como una defensa de 2 divisiones alemanas desgastadas al sur del Orne
era en realidad un sistema defensivo en profundidad de 8 kilómetros cuidadosamente construido que incluía múltiples líneas de antitanques, enterrados con campos de visión cruzados, posiciones de artillería de todos los calibres dispuestas para tiro directo contra blindados a distancias máximas, y los Panthers supervivientes de la Hitlerjugend, distribuidos en posiciones de emboscada cuidadosamente elegidas entre los manzanos y los campos de trigo. El primer día de Goodwood, el 18 de julio, los blindados británicos avanzan varios kilómetros y las primeras líneas defensivas alemanas ceden con pérdidas propias significativas. Los partes de situación aliados de ese primer día suenan a victoria inminente en los cuarteles generales, pero la defensa alemana en profundidad absorbe el golpe sin romperse en ningún punto crítico. Para el tercer día, el 20 de julio, el avance está atascado frente a las crestas de Burgebus, donde la artillería pesada alemana detiene cualquier movimiento de blindados a campo abierto. La operación se detiene. Los británicos han perdido 412 carros de combate en 3 días. Han avanzado entre 7 y 12 kilómetros dependiendo del sector. La ruptura estratégica no se ha producido. ¿Te imaginas lo que es tener 17 años y estar encerrado en un Panzer, ardiendo en un campo de trigo normando, mientras los cazabombarderos aliados circundan sobre tu posición en órbitas perfectas y el cargador que ayer te prestó su navaja para abrir una lata ya no tiene cara? Los tripulantes supervivientes de los carros de la Hitlerjugend describieron en testimonios recogidos después de la guerra combates en los que su Panzer era el único operativo que quedaba en su compañía, rodeado de los hierros retorcidos y todavía humeantes que horas antes habían sido los vehículos de sus compañeros de unidad desde Beverloo. Seguían combatiendo. Todos tenían miedo. Lo decían con claridad en las cartas que llegaban a escribir a sus familias antes de morir. Seguían porque no habían aprendido nada que les dijera que otra cosa era posible. Después de Goodwood, la situación numérica de la Hitlerjugend SS es crítica. Las bajas acumuladas desde el 7 de junio son devastadoras. De los 15.600 hombres que entraron en combate, para finales de julio la división tiene operativos menos de 6.000. Los Panzer están diezmados. La artillería pesada ha sido destruida o capturada en su mayor parte. Los reemplazos que llegan del Reich son más jóvenes aún. El sistema de reclutamiento alemán, sometido a una presión que los planificadores de 1942 nunca habían calculado en sus escenarios de planificación, empieza a enviar al frente normando chicos de 15 años. Los registros de personal de la división, capturados al final de la guerra y analizados en detalle por el historiador Hubert Meyer en su Historia Oficial de la Unidad publicada en 1994, contienen fichas de incorporación de reclutas nacidos en 1929 y en casos aislados en 1930. 15 años. 14 años en algún caso. Chicos que habían mentido sobre su edad en el momento del reclutamiento porque querían ir, o que habían sido enrolados por responsables locales del partido que ya no se molestaban en verificar documentos porque el frente necesitaba cuerpos con urgencia y la burocracia era un lujo que la situación no podía permitirse. A principios de agosto, la situación estratégica alemana en Normandía colapsa de una forma que ya no puede ser ocultada ni minimizada en ningún parte de situación. La operación Cobra Americana rompe el frente alemán al oeste de Saint-Lô el 25 de julio tras un bombardeo masivo de saturation bombing que nivelaba todo en el área de ruptura. Las divisiones Panzer que habían estado conteniendo a los británicos y canadienses en el sector de Caen son retiradas urgentemente hacia el oeste para taponar la brecha americana. El movimiento deja el flanco este expuesto. Para mediados de agosto, las fuerzas alemanas en Normandía están siendo envueltas por el norte con canadienses y polacos cerrando desde Falaise y por el sur con americanos cerrando desde Argentan. La bolsa de Falaise empieza a formarse con la ferocidad e inevitabilidad de un torniquete. Dentro del cerco están más de 250.000 soldados alemanes, los restos del 5º Ejército Panzer y del 7º Ejército, incluyendo lo que queda operativo de la Hitlerjugend, SS. Los aliados cierran desde el norte con la 1ª División Blindada Polaca del general Stanisław Maxek y la 4ª Brigada Blindada Canadiense, y desde el sur con el 5º Cuerpo Americano. El corredor de escape entre Chambois y Trun se estrecha hora a hora mientras la artillería aliada bombardea sin pausa y la aviación ataca cualquier movimiento en carretera. Las vías de retirada dentro de la bolsa están bloqueadas por miles de vehículos abandonados, decenas de miles de caballos muertos, porque el ejército alemán todavía usaba tracción animal para gran parte de su logística,
y los cuerpos de hombres que no habían llegado a salir. El olor de la bolsa de Falaise en esas semanas de agosto de 1944 es descrito en los diarios de pilotos aliados que realizaban misiones de ataque desde varios cientos de metros de altitud. El olor a cadáver en descomposición bajo el calor de agosto alcanzaba sus cabinas cerradas desde el aire. Kurt Meyer organiza la defensa del corredor de escape con los recursos que le quedan. La misión de los elementos supervivientes de la Hitlerjugend en los últimos días de la bolsa es mantener abiertos los pasos de Chambois y Saint-Lambert-sur-Dives el tiempo suficiente para que el máximo número posible de soldados alemanes cruce hacia el este antes de que el cerco se cierre completamente. Es una misión con una lógica táctica clara y un coste humano que Meyer conoce con exactitud antes de asignarla. Los que se quedan para mantener el corredor abierto van a morir o a ser capturados. Los que se retiran tienen una posibilidad de sobrevivir. Meyer asigna las unidades más diezmadas para la defensa del corredor. Alguien tiene que quedarse para que los demás puedan salir. Los combates finales en la bolsa, entre el 16 y el 21 de agosto, son descritos por supervivientes de ambos bandos como los más brutales de toda la campaña normanda. Las unidades canadienses y polacas que cierran el cerco desde el norte encuentran en cada pueblo y en cada granja una resistencia que, según sus propios informes de combate, excede cualquier parámetro que la situación táctica de los defensores podría justificar racionalmente. Soldados alemanes de 17 años contraatacan con carros a medio funcionar, con munición para horas, sabiendo perfectamente que no hay refuerzos posibles y que el cerco se va a cerrar de todas formas. Contraatacan porque la posibilidad de no contraatacar simplemente no existe como opción real en el sistema cognitivo que Beverloo y la Hitlerjugend habían instalado en sus cerebros durante años. El 22 de agosto de 1944, la bolsa de Falaise se cierra definitivamente. 40.000 alemanes son capturados. Aproximadamente 50.000 han conseguido escapar hacia el este a través del corredor, incluyendo a Meyer y a varios miles de hombres de la Hitlerjugend. Aproximadamente 10.000 cadáveres alemanes quedan en el interior del cerco cuando las últimas posiciones son tomadas. Lo que cruza el Sena hacia el este en los últimos días de agosto de 1944 no es una división, es la memoria de una división. La Hitlerjugend SS entró en combate en Normandía el 7 de junio de 1944 con 15.600 hombres y 200 carros operativos. Sale a finales de agosto con 600 hombres y menos de 10 carros, el 3,8% de su fuerza original. Ha perdido prácticamente todos sus vehículos blindados, toda su artillería, la totalidad de su infraestructura logística y prácticamente la totalidad de sus mandos intermedios. De los comandantes de batallón que entraron en Normandía en junio de 1944, ninguno está presente cuando la división cruza el Sena en agosto. Todos han muerto en combate, muerto por bombardeo, sido gravemente heridos o hechos prisioneros. Y sin embargo, en términos puramente militares, medidos con los criterios fríos del análisis de operaciones, la Hitlerjugend SS ha cumplido su misión. Caen no cayó hasta el 9 de julio, 33 días después del día D. El mando aliado había planificado tomar la ciudad el primer día del desembarco. Ese mes de retraso, atribuible de forma significativa pero no exclusiva a la resistencia de la Hitlerjugend y de las otras unidades SS en el sector, permitió al grueso del ejército alemán en el frente occidental reorganizar líneas defensivas más al este y prolongar la guerra en ese teatro varios meses más de lo que los planificadores aliados habían estimado en sus escenarios más pesimistas. Los aliados no entraron en Alemania hasta la primavera de 1945. Habían esperado hacerlo en el otoño de 1944. Aquellos niños detuvieron a los aliados. No ganaron la guerra, no podían ganarla, y una parte de ellos lo sabía aunque no podía decirlo. Pero la retrasaron al coste de sus propias vidas, de las vidas de 156 prisioneros canadienses ejecutados de forma documentada y de un número indeterminado de civiles normandos muertos en los combates y en los bombardeos que la resistencia de la división prolongó semanas más allá de lo que de otra forma habrían durado. La división es reconstruida en Alemania durante el otoño de 1944, con una velocidad que ilustra mejor que cualquier discurso el grado de desesperación en que se encuentra el Reich en ese momento. Nuevos reclutas llegan en oleadas durante octubre y noviembre.
Los programas de instrucción que en Beverloo habían durado 6 meses, considerados insuficientes por Meyer y por Witt incluso entonces, se comprimen ahora a 6 semanas. Los instructores son en su mayoría los propios veteranos de Normandía. Los chicos que tenían 16 años en junio, y ahora tienen 16 años y 3 meses con varios meses de combate real que intentan transmitir en semanas a otros chicos de 15 años lo que saben sobre supervivencia en el interior de un Panzer en llamas, sobre cómo tratar una herida de metralla con los materiales del botiquín individual, sobre cuánto tiempo puede uno permanecer inmóvil bajo el fuego de artillería antes de que los nervios colapsen. En diciembre de 1944, la división parcialmente reconstituida es incorporada al Sexto Ejército Panzer, SS, del Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, para la ofensiva de las Ardenas, la última apuesta ofensiva a gran escala de Hitler en el frente occidental. La Hitlerjugend opera en el sector norte de la ofensiva, en la región de Elsenborn y Malmedy, con el objetivo de romper el frente americano en las Ardenas belgas, cruzar el Mosa y alcanzar el puerto de Amberes, lo que dividiría a las fuerzas aliadas en 2 grupos incomunicados y, en la lógica de Hitler, forzaría a americanos y británicos a negociar una paz separada que permitiera concentrar todas las fuerzas del Reich contra los soviéticos en el este. La ofensiva fracasa en su fase inicial ante las alturas de Elsenborn, donde la primera y la 99 División de Infantería americanas resisten durante días enteros contra los ataques de los Panthers y los Tiger, 2 de la Hitlerjugend, con una tenacidad que el mando alemán no había calculado en sus estimaciones de resistencia americana. Las carreteras heladas de las Ardenas en diciembre de 1944, la niebla que impide la aviación aliada durante los primeros días decisivos y la superioridad local alemana en blindados durante esa ventana no son suficientes para romper una defensa que se aferra a cada creta con el conocimiento de que retroceder significa dejar abierto el camino a Lieja y a Amberes. En ese contexto es donde ocurre el episodio que definiría la percepción americana de las divisiones SS durante décadas. El 17 de diciembre de 1944, no en el sector de la Hitlerjugend, sino en el de la división Leibstandarte que opera en paralelo, una columna alemana captura a 84 soldados americanos del 285 Batallón de Observación de Artillería de Campo en el cruce de carreteras de Bognes, cerca de Malmedy. Los prisioneros son reunidos en un campo nevado. Las ametralladoras de los carros abren fuego. Los que intentan huir son perseguidos y ejecutados individualmente en los campos de nieve. 84 muertos. La noticia de la masacre de Malmedy se extiende por el frente americano en horas. La orden no escrita circula de unidad en unidad, con una velocidad que ninguna comunicación oficial habría podido igualar. No se hacían prisioneros, SS. Varios cientos de soldados de las divisiones SS fueron ejecutados por tropas americanas en las semanas siguientes en represalia directa y documentada. La guerra en el frente occidental entró en una fase diferente en ese sector, una que los historiadores han analizado con incomodidad durante décadas porque complica la narrativa simple de buenos y malos que la memoria oficial de la guerra en el oeste prefirió durante mucho tiempo. La ofensiva de las Ardenas fracasa definitivamente en enero de 1945, cuando el tiempo mejora y la aviación aliada vuelve al combate con toda su potencia. Las divisiones SS son retiradas y enviadas por ferrocarril al frente del este, donde el Ejército Rojo ha lanzado la gran ofensiva de invierno del Vístula al Oder que amenaza con alcanzar Berlín antes del verano. La Hitlerjugend combate en Hungría durante el invierno de 1945 en los últimos intentos alemanes de mantener los campos petrolíferos de la cuenca del lago Balatón, que Hitler consideraba esenciales para la supervivencia del Reich. La operación Frühlingserwachen, el despertar de la primavera, es lanzada el 6 de marzo con divisiones que tienen combustible para días, munición para semanas en el mejor caso, y se enfrentan a un ejército rojo con una superioridad material de entre 8 y 12 a 1 en ese sector según las estimaciones del propio Estado Mayor alemán. La ofensiva fracasa en 4 días. Las divisiones SS son empujadas hacia el oeste. Hitler reacciona desde el búnker de Berlín con una de sus últimas explosiones documentadas de furia personalizada. Ordena que la Leibstandarte, la Hitlerjugend y las otras divisiones SS del Sexto Ejército Panzer sean despojadas de sus brazaletes de honor como castigo por el fracaso. Los brazaletes de tela con el nombre de la división bordado,
que los soldados SS llevaban en la manga izquierda del uniforme como distintivo de pertenencia, debían ser retirados como señal de deshonra. Sepp Dietrich recibe la orden en su cuartel general. Su respuesta, que circuló en versiones ligeramente diferentes según la fuente, pero cuya esencia ningún testimonio discute, fue enviar a Berlín un orinal de campaña con un mensaje que indicaba que sus hombres habían derramado suficiente sangre como para llenar varios de ellos, y que los brazaletes se quedarían donde estaban. La orden nunca fue ejecutada. Hitler no respondió. Era la primera señal clara de que el régimen ya no tenía la energía ni la autoridad para castigar la desobediencia dentro de su propia cadena de mando. En abril de 1945, los restos de la Hitlerjugend S se retiran a través de Austria hacia el oeste. Nadie enuncia el objetivo en ningún orden de marcha oficial, pero todos lo comprenden con la claridad que da la proximidad de la muerte: rendirse a los americanos antes de caer en manos del Ejército Rojo. La diferencia entre ambos destinos era concreta y cuantificable para quien hubiera estado en el frente del Este y supiera lo que los soviéticos hacían con los prisioneros SS capturados. Los campos de trabajo en Siberia y en los Urales, de los que una proporción estadísticamente significativa de alemanes nunca regresaría. Los americanos, en cambio, ofrecían la Convención de Ginebra, suministro de alimentos, atención médica básica y una posibilidad real de volver a casa en algún momento del futuro próximo. El 8 de mayo de 1945, Alemania firma la rendición incondicional en Reims y en Berlín. Los últimos elementos identificables de la Hitlerjugend SS se rinden en las inmediaciones de Enns, Austria, a unidades del Tercer Ejército Americano del general George Patton. Los oficiales americanos que procesan la rendición y registran a los prisioneros dejan constancia escrita en varios informes del periodo de la perturbación que les produce formalizar la captura de hombres que, según sus documentos de identidad, tienen 15 años. Algunos parecen más jóvenes incluso que eso. Kurt Meyer fue juzgado por crímenes de guerra en Urich en diciembre de 1945 ante un tribunal militar canadiense. Fue declarado culpable bajo la doctrina de responsabilidad del mando. Fue condenado a muerte, y la sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Salió de prisión en 1954. Murió en Hagen en 1961. No se retractó de nada en ningún momento de los 16 años que vivió después de la guerra. La mayoría de los soldados rasos volvieron a casa entre 1945 y 1946. Los más jóvenes fueron liberados más rápidamente. Las investigaciones de crímenes de guerra se concentraron en los oficiales. Los soldados rasos se reintegraron en la Alemania de posguerra, con biografías que muchos nunca completaron en voz alta. Algunos encontraron comunidades de veteranos donde la narrativa era el honor y el sacrificio. Una minoría más pequeña cargó con otra cosa. Erich Hahn, conductor de semioruga de la Hitlerjugend SS, con 16 años en Normandía, propietario de una ferretería en Baviera en sus años adultos, concedió una entrevista en 1989 que el historiador alemán Gerhard Rempel cita en su trabajo sobre los niños del Reich. Hahn tenía 61 años. Yo creía en todo lo que nos habían enseñado, completamente y sin reservas. Cuando vi que perdíamos, que Normandía se perdía, que Falaise se perdía, no podía entenderlo. No podía ser que el sistema estuviera equivocado. Si el sistema estaba equivocado, entonces, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué había sido toda mi infancia? ¿A qué habían muerto mis amigos? No lo entendí hasta mucho después de la guerra. Y cuando por fin lo entendí del todo, una parte de mí habría preferido seguir sin entenderlo. En el cementerio militar alemán de la Cambe, en Normandía, hay filas de cruces negras bajas entre robles y arces plantados después de la guerra. Enterrados allí están más de 2.000 soldados de la Hitlerjugend SS. Muchas de las lápidas muestran fechas de nacimiento de 1927, 1928, algunas de 1929, a 50 kilómetros, en el cementerio canadiense de Benny-sur-Mer. Filas de cruces blancas bajo un cielo normando que siempre parece a punto de llover. Hombres del regimiento de fusileros de la Reina de Winnipeg, del North Nova Scotia Highlanders, del Queen's Own Rifles of Canada. Sus lápidas muestran fechas de nacimiento de 1920, 1921, 1922. Los que los mataron eran más jóvenes que ellos. Y eso, más que cualquier estadística de batalla, más que cualquier análisis de doctrina militar
o cualquier sentencia de tribunal de crímenes de guerra, es lo que no deja cerrar el expediente de la 12ª División SS Panzer Hitlerjugend. Que el sistema de adoctrinamiento más eficiente que el siglo XX produjo tomó a una generación entera de niños alemanes. Les construyó una identidad que no dejaba espacio para ninguna otra. Los entrenó para matar sin dudar. Los equipó con los mejores carros de combate disponibles. Y los mandó al barro de Normandía con 16 años a hacer exactamente lo que les había prometido durante años que harían. Y ellos lo hicieron.